Bueno, voy a seguir con la serie que Dios puso en el corazón de Manuel, que deberíamos estar estudiando en este tiempo. Hemos estado hablando de la persona del Espíritu Santo, la maravillosa e increíble, preciosa persona del Espíritu de Dios. Esa persona que está con nosotros, esa persona que como hablábamos, nos puede transformar, nos puede cambiar, nos llena de sabiduría. Esa persona del Espíritu de Dios que quiere estar contigo y conmigo en el día a día, en los momentos emocionantes, bellos, como en los momentos difíciles. Es la persona que quiere estar contigo y conmigo. Estábamos viendo lo maravilloso que es permitirle al Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan la primera clase que nos dio Emanuel acerca de darle lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida? Hacerle ese espacio para que Él pueda obrar, para que Él pueda, yo le digo, ejercer su ministerio. Él quiere ejercer el ministerio. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu de Dios? Es consolarte, es llenarte de sabiduría, es transformar tu vida, es llevarte a Jesús, es revelarte su palabra. Todo eso es obra del Espíritu de Dios. Y cuando tú y yo le damos lugar en nuestra casa, en nuestro corazón, el Espíritu de Dios empieza a ejercer su ministerio en tu vida y en la mía, haciendo lo que Él quiere hacer. Yo quiero seguir hablando porque, ¿saben? Hay tanto que hablar del Espíritu de Dios. Hay tanto que decir de esa persona tan maravillosa y tan increíble. Fíjense, es esa persona que cuando Jesús estaba a punto de enfrentar la cruz, él estaba y sus discípulos se pusieron bien tristes porque Él ya se iba a morir. Y entonces Jesús les dice, espérense, no se pongan tristes. Les conviene que yo me vaya. Y yo me imagino que los discípulos pensaron, ¿cómo estás diciendo eso, Jesús? ¿Cómo va a ser conveniente para nosotros que tú ya no estés con nosotros? Y entonces Jesús les dice, eso está en Juan 17, creo. Y Jesús les dice, es que espérense, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de Dios. Porque yo tengo la posibilidad de estar con ustedes, porque era hombre. Pero el Espíritu de Dios no va a estar con ustedes. El Espíritu Santo que les voy a enviar va a estar en ustedes. ¡Wow! ¡Qué diferencia tan increíble es que alguien esté conmigo a que alguien esté dentro de mí, provocando todo lo que Dios nos ha estado hablando a través de Emanuel, del señor Villa, cuando le tocó a él también compartir. ¿Sabes? Lo que Dios quiere hacer, yo quiero que de esta reunión tú y yo salgamos como tan emocionados, tan expectantes de lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía, en la medida que le demos más lugar al Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan a ese Pedro que cuando estaba Jesús siendo crucificado, Pedro no podía enfrentar a una muchacha que era una sirvienta, así dice la Escritura, y ante una sirvienta Pedro no pudo decir que él amaba y seguía a Jesús? Él dijo, yo no lo conozco, porque se llenó de temor. Ese era el Pedro normal, ordinario. Pero ese mismo Pedro pasa por ese momento tan increíble que es el derramamiento del Espíritu de Dios. Lo podemos encontrar en Hechos. Y cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la vida de Pedro, después de que sucede eso, sucede una transformación tan increíble en la vida de Pedro, que ahora Pedro tiene el valor, tiene la fuerza, tiene la capacidad de levantarse y delante de 3,000 personas proclamar que él ama a Jesús y que Jesús es la respuesta. Y ese día, solamente ese día,
que Pedro se levantó con autoridad que el Espíritu de Dios da, se convirtieron 3,000 personas. ¿Quién quiere ese poder? A ver, yo tengo que seguir hablando porque veo muy pocas manos levantadas. Ese Pedro que no pudo decirle a una sirviente, es el mismo Pedro, pero transformado por el poder del Espíritu de Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero eso. Yo quiero ser transformada por el poder del Espíritu de Dios. Dios ha hecho muchas cosas y en la medida del tiempo yo quiero platicar contigo de esas cosas que Dios hizo en mi vida, que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de los años. Pero yo sé y me emociona saber que hay mucho más que Dios quiere hacer en mi vida. Hay mucha más cambio, hay mucha más transformación que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Dios quiere darte la sabiduría que no tienes. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría para hablar con nuestro adolescente? ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría para hablar con nuestros empleados? Sabiduría para hablar con nuestra esposa o nuestro esposo. Esa sabiduría que no tienes, Él es la fuente de esa sabiduría. Él quiere llevarte a lograr cosas que jamás has alcanzado. Él quiere llevarte a ti y llevarme a mí a vivir vidas extraordinarias. El Pedro que negó a Jesús era un hombre ordinario. Pero el Pedro que se levantó delante de 3,000 personas a hablar de Jesucristo, ese era un hombre extraordinario. ¿Qué es ese extra? ¿Qué es ese extra? La presencia del Espíritu de Dios en la vida de Pedro. Yo quiero eso. Yo quiero más del Espíritu Santo. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de lo que Él puede hacer en mí. ¿Y sabes qué? Más de lo que Él quiere hacer a través de mí para bendición de las personas que me rodean. El Espíritu Santo, les digo, es tan hermoso, hay tanto que estudiar de Él. En la Biblia lo podemos encontrar que lo comparan con diferentes, de diferentes formas. Por ejemplo, en Efesios 5:18 dice que no, es donde dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, ustedes deben ser llenos del Espíritu Santo. Lo están comparando con el vino, con el efecto que hace el vino. El vino controla y el Espíritu de Dios no controla, pero Él quiere dirigir tu vida. Él quiere tomar la autoridad en tu vida para bendecirte y dirigirte. Esa es una manera. Así que muchas veces cuando tú veas en la Biblia que se habla del vino, se está hablando del Espíritu Santo. También se usa el vino como una medicina, pero bueno, no me voy a meter en eso. Hay también lugares en la Escritura que comparamos al Espíritu Santo con aceite. Cuando fue ungido David, para ser el rey, ¿se acuerdan aquella ocasión cuando Samuel ahí andaba confundido queriendo ungir como rey a los hermanos mayores? Y en 1 Samuel 16, verso 13, habla de que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven David en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. La unción con aceite también es un tipo de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Pero también hay otra que es donde yo quisiera que entráramos un poquito. Está en Juan 7, 38 y 39. Dice, de aquel que cree en mí, o sea, tú y yo, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Porque hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Está hablando de que el Espíritu Santo es como ríos.
Y dice que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, se convierten en ríos de agua viva que brotan en nuestra vida para bendecir a los demás. El Espíritu Santo en la Biblia también es comparado con el agua. Y con eso en mente, te voy a llevar ahora sí a la historia en la que yo quiero compartir el día de hoy. Está en Ezequiel capítulo 47, del 1 al 12. Vamos a leerlo rápido, pero sí quiero leer toda la historia. Dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde la fachada del templo, hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Dice: luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano y midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros más y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en los márgenes del río, había muchos árboles. Y ahí me dijo: ¿sabes qué? Estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Y cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas va a vivir. Junto al río se detendrán los pescadores, desde En-Gadis hasta En-Glaim, porque ahí habrá lugar para secar sus redes. Los peces ahí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero en sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Cada mes dará frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo, y sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Esta es la historia, esta es de alguna manera, una profecía de lo que va a suceder. De hecho, allá en Israel ya están viendo cómo se puede realmente convertir las aguas saladas en dulces. Es algo muy complicado. Pero sabes, esto también lo podemos ver desde el punto de vista que les hablaba ahorita, que ese río es el Espíritu de Dios, ese mover. Si me acompañan, les voy a pedir si me acompañan ahí a Ezequiel 43, para confirmar un poquito este punto. En Ezequiel 43, en el verso 1 dice: entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente. Se fijan que es la misma que hablamos aquí en eso que leímos, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Este río es un tipo, es una forma que Dios quiere hablarnos acerca de la gloria de Dios. Este río muestra lo que es la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes?
Yo creo con todo mi corazón que el que va a revelar y a mostrar la gloria de Dios en tu vida y en la mía es el Espíritu de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que va a ir abriéndonos nuestros ojos y va a ir mostrando su gloria. Este río son las aguas del Espíritu Santo que quieren traer toda clase de bendición a nuestras vidas si le damos lugar, si le damos cabida en nuestra vida. Cualquiera que se sumerja en estas aguas va a ser lleno de bendiciones. Y yo quisiera ver con ustedes alguna de las bendiciones que Dios quiere traer, más bien de lo que Dios está trayendo y a veces ni nos damos cuenta, o que quiere traer a nuestras vidas cuando tú y yo nos metemos al río. El tema del día de hoy yo le puse métete al río. Métete al río de la presencia del Espíritu de Dios. Hazle lugar. Aquí estamos hablando de un río. Emanuel nos hablaba del arca, ¿se acuerdan? Hacerle un lugar. Hazle lugar. Acepta, toma en cuenta, pon al Espíritu de Dios como el centro de tu vida y mira todo lo que Dios quiere hacer. Cuando este hombre dice que fue tomado por Dios y lo llevó, ¿se acuerdan? 500 metros y el agua le llegaba a los tobillos. Otros 500 metros y el agua le llegaba a las rodillas. Y lo fue metiendo poco a poquito. Otros 500 metros y ya le llegaba a la cintura. Otros 500 metros, dice la Escritura, y ya el hombre tenía que nadar. Ya no podía él. Bueno, ya. Pero ahí me llama la atención que cuando ya está en el nado, dice que el hombre le pregunta en el verso 6, le dice, entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? O sea, yo digo como que, ¿ya te estás dando cuenta lo que está sucediendo en tu vida por el hecho de meterte en el río? ¿Ya te diste cuenta lo que está pasando a tu alrededor cuando tú le empiezas a dar lugar al Espíritu de Dios? A veces no somos conscientes de todo lo que Dios está haciendo cuando nos vamos metiendo en el río. Y aquí lo vuelve a sacar y entonces lo lleva y le empieza a mostrar las bendiciones de incluir al Espíritu de Dios en nuestra vida, de hacerlo el centro, de, como digo yo, de meternos en el río. No importa si estamos en las rodillas, en los tobillos o estamos sanados, el tema es estar ya en el río. Y mira lo que va a empezar a suceder. Yo le puse números para tenerlo claro. Lo primero que vemos aquí en el verso 8 y 9, el punto número 1 es transformación. Miren, se los voy a volver a leer. ¿Qué pasa cuando llegan esas aguas? Dice, ahí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental. Nos vamos al 9. Bueno, descienden hasta, vamos en el 8, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se muera, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el río será transformado. ¿Qué empieza a suceder en nuestra vida cuando el Espíritu de Dios empieza a hacer la obra, su ministerio en nuestra vida? Lo imposible se vuelve posible. Lo imposible se vuelve posible en tu vida y en la mía. Y yo sé que aquí vemos muchas personas que lo hemos experimentado. Él hace que para ti era imposible, como un Pedro que estábamos hablando ahorita. Como un Pedro que era imposible decirle a una sirvienta, yo creo en Jesús. Se convirtió en algo posible porque él empezó a hablar de Jesús a 3,000 personas.
haciendo un impacto impresionante en todas esas gentes. Yo te quiero hacer pensar ahorita, ¿qué has pensado en tu vida personal? Rasgos de tu carácter y del mío, que has dicho, es que esto es imposible cambiarlo. ¿Qué has pensado tú? ¿Qué he pensado yo? Quizá ese negocio que tú has anhelado y dices tú, es que es imposible que yo lo alcance. Es que es imposible que yo tenga hijos y hay tantas historias increíbles de milagros. Mi querido amigo, yo quiero que el día de hoy empieces a soñar en esas cosas que son imposibles para ti. Dale lugar al Espíritu Santo y esas cosas imposibles se van a hacer posibles. Es imposible pensar que el mar muerto, el agua está salada, se va a convertir en algo dulce. Es imposible. Acabamos de estar ahora en marzo ahí en el mar muerto. Y algunas de las personas que están aquí fueron y se metieron ahí al mar muerto, y es imposible hundirte en el mar muerto porque está tan densa, está tan salada esa agua que no puedes hundirte. Puedes acostarte sin nadar y sin hacer nada y no te hundes porque hay demasiada sal en ese mar. Cualquier mar es salado, ¿verdad? Que sí están ustedes de acuerdo. Pero ningún mar en toda la tierra tiene la densidad de sal que tiene el mar muerto. Es imposible que se vuelva dulce. Es imposible que se vuelva dulce. Pero aquí dice que donde lleguen esas aguas, las aguas de la gloria de Dios, las aguas del Espíritu de Dios, lo imposible se hace posible. Esa es una realidad que yo he vivido en mi vida. Yo sé que ya lo he dicho, pero ahorita queda y me van a aguantar y lo voy a volver a decir. Yo no podía agarrar un micrófono, era para mí y totalmente imposible. Yo siempre le dije a Carlos cuando nos íbamos a casar, yo quiero servir a Dios, pero yo siempre voy a servir a Dios tras bambalinas, donde nadie me vea. Porque yo no tengo la habilidad, no tengo la capacidad. Agarraba un micrófono y me ponía a llorar, y no por la gloria de Dios, sino por el miedo. Se me hacía un nudo en la garganta y no podía hablar. Y de veras, familia, lo que les estoy hablando no es algo que leí en un libro, es algo que he vivido a lo largo de mi vida. Es una realidad que Él hace posible lo imposible. El día que el Espíritu de Dios llegó a mi vida como un río, me acuerdo, fue en una época que algunos se acordarán de que estuvimos en unas explosiones de gloria que teníamos aquí en la familia Amistad. El Espíritu de Dios vino sobre mí y desde ese día yo no soy la misma. Dios empezó a hacer una transformación real. Lo que te estoy diciendo es cierto. Te quiero antojar. Porque hay cosas, porque yo tengo también lo mío. Hay cosas que hemos creído que son imposibles. El día de hoy te tengo una excelente noticia. Dale lugar al Espíritu. Métete al río de su presencia. Métete al río de su presencia y lo imposible, Dios lo va a hacer posible. Dale un buen aplauso a ese Dios increíble. Y ¿sabes qué me encanta? Que es una transformación de fondo. No es por encimita. Yo ya tengo más de 30 y tantos años de haber experimentado eso. Y lo que Dios ha hecho en mi vida no se ha quitado. Es algo de fondo. ¿A qué me refiero? Si tú agarras un vaso de agua y le pones mucha sal o simplemente un poquito del agua de allá del mar muerto, y le pones un poquito de azúcar, o lo quieres hacer así como por encimita, jamás vas a poderlo cambiar. O sea, si tú quieres convertir el mar muerto en agua dulce, tiene que ser una transformación de fondo. ¿Sí me estoy dando a entender? Algo profundo, algo que va a cambiar las cosas desde la raíz.
porque por encimita no va a poderse transformar el agua salada en dulce. Hay veces que tú y yo podemos dominar ciertas cosas y duramos una semana, pero a la semana se acaba, ¿no es cierto? A la semana volvemos a caer en lo mismo. Necesitamos una transformación de fondo, familia. Una transformación profunda, no nada más en la apariencia, no nada más en que ahora me voy a vestir de otro color. No, Dios quiere transformarte de adentro hacia afuera. Dios quiere hacer una transformación, convencerte de adentro hacia afuera que Él puede hacer la diferencia en tu vida. Él quiere transformarte, pero necesitamos meternos. Necesitamos seguir a esa persona de Dios, de Jesús, que quiere llevarnos a meternos un poquito más. Yo no sé en dónde estás tú. Yo no sé si tú estás afuera del río, o a lo mejor tú eres de las personas que está hasta los tobillos. Felicidades. El tema es meternos al río. Ahí ya empieza Dios a obrar. Pero hay más, hay más. Yo te quiero animar. Si tú estás en los tobillos, métete hasta las rodillas. Si estás en las rodillas, métete hasta la cintura. ¿Sí me estoy dando a entender? Métete un poquito más. Métete a aguas más profundas, decía Jesús, para tener una pesca milagrosa. Metámonos un poquito más, porque lo que Dios quiere hacer no es algo de una semana, es una transformación de fondo en tu vida y en la mía. Y te tengo noticias, porque hay cosas que Dios ya hizo en mi vida, pero estoy emocionada, y ahora que lo vuelvo a estudiar y que vuelvo a recordar con todo lo que Manuel nos ha hablado, me emociona saber cuántas cosas más Dios quiere hacer en mi vida, cuántas áreas más quiere seguir transformando. Necesito darle lugar, necesito meterme al río de su presencia. Él nos convence, familia, nos convence de pecado. Cuando Jesús hablaba del Espíritu de Dios en Juan, Él decía que el Espíritu Santo nos iba a convencer de nuestro pecado. ¿Saben qué creo? Que no hay forma de ser transformados a menos que reconozcamos nuestra necesidad. No hay forma de buscar una transformación en el área de ¿qué será? Pues del miedo que tenía yo de hablar, a menos que yo le reconociera. Y aquí entre nos, yo le decía a Dios, Señor, soy tan miedosa a estar en público, pero yo quiero servir. Y yo le dije, yo jamás voy a buscar un lugar aquí, pero te prometo que yo jamás voy a decir que no. Y bueno, en otra ocasión les contaré las veces que mi marido, sin decirme nada, me pasó al frente y pobrecita de la gente que me oyó esas veces, pero ahí fui venciendo. Pero sabes, Dios quiere convencernos de nuestro pecado, que reconozcamos nuestra necesidad para poder ser transformados. Y esa es obra del Espíritu de Dios. Piensa ahorita qué áreas, por ejemplo, hablando de carácter, pero también hablando de los hijos. ¿Qué áreas quizá en la relación con tus hijos tú dices, es que no logro conectar, no logro llegar, no logro? Ahí el Espíritu de Dios quiere hacer lo imposible. ¿Qué es imposible para ti? Emociónate, porque eso que es imposible para ti puede ser el área donde el Espíritu de Dios quiere trabajar en este tiempo contigo. Y lo primero es convencernos de que lo necesitamos para meternos al río y decir, Señor, yo quiero más de ti. Segunda cosa que el hombre lo llevó a ver. Primero lo llevó a ver cómo las aguas iban a cambiar el mar salado en dulce. Pero si me acompañas al verso 9, en el verso 9 dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río
se detendrán los pescadores, desde En-Gadis hasta En-Eglaim, porque ahí habrá lugar para sacar sus redes. Los peces ahí serán tan variados y tan numerosos como el mar Mediterráneo. La segunda bendición que yo veo es que habrá peces. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida productiva. Una vida donde el Espíritu de Dios tiene autoridad, control, poder. Es una vida productiva. Dice aquí, va a haber peces de toda clase. Y me encanta porque si estamos hablando de pescadores, ¿sabes qué? Para un pescador, los peces no es alimento nada más. Para un pescador, los peces es provisión. Para un pescador, los peces es productividad. Para un pescador, los peces es mi trabajo está dando resultado. Estoy consiguiendo el sustento para mi familia. Hablando a los papás, que yo sé que todas y todos tenemos a veces una presión de proveer. Pero si somos reales, el que tiene la carga más fuerte de proveedor es el hombre. Es el que tiene eso sobre sus hombros mañana, tarde y noche. Y sé que eso es algo que pone mucha presión en ustedes, varones. El ser proveedores de sus hogares. Denle lugar al Espíritu Santo y compartan esa carga con Él. Permitan al Espíritu de Dios llenar sus vidas de muchos peces. ¿Sabes que el Espíritu de Dios quiere darte esa idea para ese negocio que tú puedes poner? El Espíritu de Dios puede ser esa chispa que te diga, muévete por aquí, muévete a la derecha, busca a este cliente, vete para allá. Es porque donde el Espíritu de Dios aquí nos está hablando, donde Él está, ahí hay provisión. Para un pescador hay muchos peces, de toda clase de peces. Varón, si tú vives cargado y presionado, lleno de estrés por la provisión en tu hogar, te invito a que le des lugar al Espíritu Santo y le digas, ven, Espíritu Santo, estoy haciendo mi 100%, pero yo quiero más, yo quiero proveer para mi casa. Dame la dirección, lléname. Aquí vemos que había toda clase de provisión. Pero ¿sabes qué? A mí quiero verlo también desde otra perspectiva. Por un lado es la provisión, que yo lo he visto en mi casa. El Espíritu de Dios ha sido tan clave. Yo recuerdo cuando estábamos aquí y teníamos unos vecinos que al principio no fueron muy amables, los dueños de la gasolinera que teníamos aquí a un lado. Y es el Espíritu de Dios, porque jamás en la vida habíamos platicado o pensado de meternos a una empresa gasolinera. Pero Dios va guiando nuestras vidas. Dios nos va llevando de la mano a lugares donde tú jamás te imaginaste ir. Y cuando menos pensamos, ya estábamos ahí dentro. Dios había abierto las puertas de una manera increíble. Porque nosotros no fuimos a buscarla. La dueña de la gasolinera vino para acá. Nos ofreció la gasolinera. Nos dijo, páguenmela como puedan. Yo ya no la quiero. Ustedes pueden tomar este negocio. Y así fue como se dio. Sin un desembolso fuerte, sin andarla buscando. ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios quiere ser el proveedor en tu hogar. Quiere compartir contigo la presión de proveer para tu casa. Dale oportunidad. Métete al río. Dile, Espíritu de Dios, aquí estoy. Dame esa idea. Dame esa capacidad que va a producir grandes cosas en mi vida, en mi economía. Pero ¿sabes qué?
peces también son personas. Cuando Dios llamó a Pedro, le dijo, ya no vas a ser pescador de pescados, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces llama a Pedro y lo hace pescador de hombres. Mi querida familia, el Espíritu Santo en tu vida y en la mía quiere ser esos ríos de agua viva que fluyan para que los peces, las personas que están a tu alrededor sean tocadas por Dios. Seas tú un instrumento en las manos de Dios para que más gente conozca de Jesús. Estamos viviendo los últimos tiempos, lo creo con todo mi corazón. A pesar de que hace 40 años oí lo mismo, cada vez lo veo más cerca. Las cosas están más preparadas. Necesitamos que más gente conozca que Jesús es la respuesta, que Jesús es la solución. Dios quiere usar tu vida y la mía para eso. Dios quiere llenar nuestras manos de toda clase de peces, de toda clase de personas que sean alcanzadas por lo que el Espíritu de Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida. Él quiere llenar nuestras manos. Miren, hay muchas sillas vacías. Hay mucho espacio que todavía podemos llenar de sillas. Hay mucho lugar en esta casa para llenarla de peces, de personas que necesitan que Jesús sea la respuesta. Y no hay mejor manera de ser instrumentos en las manos de Dios que cuando el Espíritu de Dios nos llena. Él nos lleva a las personas. Él nos permite ser la palabra exacta que ellas necesitan escuchar. El Espíritu de Dios en nuestra vida hace que la gente nos pregunte, oye, ¿qué tienes? ¿Qué diferencia hay en tu vida? Y entonces podemos compartir. ¿Sí me estoy dando a entender, familia? Dios quiere proveer tu economía, pero también quiere llenar este lugar de personas que conozcan que Jesús es la respuesta. El Espíritu de Dios es el que nos lleva. El Espíritu Santo es el que nos lleva. En una ocasión yo estaba hablando con una persona y estaba tratando de convencerla de hablarle de Jesús. Y nomás no entraba la palabra. Y entonces llegó el momento en que ya no supe qué hacer, ya no sabía qué más decirle. Creo que ya le había hablado desde Génesis hasta Apocalipsis y no entendía, no quería nada, nada. Y fui a meterme con el Espíritu Santo al baño y le dije, Dios, tú eres el que convence de pecado, no son mis palabras, no es mi manera de hablar, no es lo bonito que yo digo, los versículos, eres tú el que convence de pecado, eres tú el que transforma vidas. Y entonces salí del baño. Dele un buen aplauso pues a Dios, porque si no, no me van a oír. Y cuando regresé, la persona estaba quebrada. No es por lo que tú y yo hacemos, es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Y en la medida que tú y yo nos metemos al río y permitimos que el Espíritu de Dios nos llene, seremos esos pescadores de hombres que pueden hacer la diferencia en la gente que nos rodea. Metámonos al río. Y por último, dice en el verso 12, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán. Siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos porque el agua que los riega sale del templo. Cada mes darán frutos nuevos. El punto número 3 es ser fructífero. Tener frutos en nuestras manos. ¿Se acuerdan en Juan 15 que decía Jesús que debemos de dar fruto? Un fruto que glorifique al Padre. El Espíritu de Dios es el que hace que tú y yo seamos personas que producimos frutos. Frutos que bendicen. Dice que será alimento y será medicina. Yo quiero ser una persona llena de frutos. Ahora tengo una pregunta. ¿Alguien quiere meterse al río?
Alguien quiere de veras decir, yo quiero más. Yo quiero ser transformada, yo quiero ser transformado, yo quiero meterme más al río. No importa, todos tenemos, yo digo, son como temporadas en las que vivimos. Pero no nos salgamos del río, métete al río. No importa si estás en los tobillos o en las rodillas, donde quiera que tú estás. Yo espero que el día de hoy puedas salir diciendo, Señor, yo quiero meterme un poquito más adentro. Yo quiero más de ti. ¿Cómo nos vamos a meter al río? ¿Cómo nos vamos a meter un poquito más adentro? Haz al Espíritu Santo tu mejor amigo. Platica con Él mañana, tarde y noche. ¿Saben? Todo el Antiguo Testamento era el Padre el que se comunicaba con el hombre. En todo el Antiguo Testamento era el Padre hablando a Abraham, a Jacob, a todos los grandes hombres de la Biblia. Era el Padre el que se comunicaba con el hombre. Luego vino lo que es el Nuevo Testamento y viene Jesús a la tierra y ahora es Jesús en una relación con el hombre. Jesús hablando, Jesús enseñando, Jesús dando ejemplo. Y luego viene ese momento cuando Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviarles al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya no va a estar con ustedes, sino va a estar como en ustedes. El Espíritu de Dios es esa persona que quiere platicar contigo en todo momento. Esa es la manera de irnos metiendo más y más al río. Esa es la forma de ir dándole lugar al Espíritu Santo. Platica con Él, adórale a Él, exponte al Espíritu Santo. Puedes decirle desde la mañana, buenos días, Espíritu de Dios. Gracias por estar conmigo. Gracias por guiarme. Este día no quiero dar un paso si tú no vas conmigo. Esa es la manera de irnos metiendo. Y cuando tú y yo nos empezamos a meter, el Espíritu mismo nos va a ir llevando de la mano a otros 500 metros más y a otros 500 metros más. Y en esa búsqueda y en esa relación que tú y yo podemos tener con el Espíritu Santo, es que vamos a ir viendo esa transformación de vida. Y el Espíritu de Dios es para todo momento. Ahora, yo les quiero comentar brevemente todo lo que vivimos en relación a la operación de Carlos. Fue algo tan sorpresivo. Hay quienes creen que le dio un infarto. No le dio infarto, gracias a Dios. Si no, yo creo que no lo estaríamos contando. Pero fue sorpresivo, o sea, fuimos al cardiólogo y de ahí ya fue una serie de eventos, ahora sí como la película, una serie de eventos inesperados y terminamos en la operación. Sabes que para esos momentos la persona del Espíritu Santo es la que te recuerda que Jesús es suficiente, que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para sostenerte. El Espíritu Santo es en el día a día. Nadie sabe lo que va a pasar ahorita que salgamos. No tenemos la vida comprada, familia. Pero ¿sabes qué? Esa persona del Espíritu Santo con la cual yo puedo convivir día con día es la que nos da la fuerza. A mí me decía mi mamá, es que me da tranquilidad escuchar tu voz y saber que estás confiada, que estás descansando en Dios. Y le digo, eso es obra del Espíritu de Dios. Yo no lo podría hacer en mis fuerzas. Pero cuando tú y yo nos metemos, y yo no sé si estaba en la cintura o en el nado o en las rodillas, pero yo le doy lugar a Él. Le doy lugar en mi día a día. Y yo no quiero que nos condenemos o nos carguemos. Es que si no duro una hora orando, entonces yo estoy en las rodillas. Si tengo 5 minutos orando, entonces estaré en las rodillas. O si duro media hora, estaré en la cintura. No se trata de eso, se trata de decir yo quiero más.
Ese proceso de llevarlo desde los tobillos hasta el nado no es otra cosa más que Dios nos está diciendo: ve por más. Con el Espíritu de Dios hay más. No importa qué has experimentado, que con el Espíritu Santo hay más. Siempre hay más que conocer de Él, cómo amarlo, cómo servirle, cómo darle lugar. Haz al Espíritu Santo el mejor de tus amigos. Hazlo parte de tu día a día. Hazlo parte de tus alegrías y hazlo parte de tus retos, de tus cargas. Él es el que te va a convencer de pecado. La persona del Espíritu Santo, nos decía el Señor Villa, cuando Él compartió, que me bendijo muchísimo, Juan. Él me va a dar la percepción correcta de lo que está sucediendo a mi alrededor. Familia, metámonos en el río. Yo ya voy a acabar. Ya voy a acabar. No te conformes. No te conformes. Hay quienes tienen miedo. Yo he escuchado esto. Es que yo no quiero fanatizarme. Yo sí quiero, sí me gusta todo eso, pero no quiero fanatizarme. Yo te digo, después de 30 y tantos años de experimentar la presencia de Dios, del Espíritu Santo, yo te digo, vale la pena fanatizarte con Él. Vale la pena que lo incluyas, que lo hagas parte, que platiques con Él. Él es ese Dios de las personas de Dios que está ahorita contigo, que vive en ti y que vive en mí. Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo. Precioso Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo, tú eres el que nos convence. Tú eres el único que puede revelarte a ti mismo en nuestros corazones. Voy a pedir a la alabanza que pase, por favor. Tú eres el único que puede revelarte, Señor. Tú eres el que puede poner hambre de ti. Podemos ver versos, historias, pero tú eres el único que se revela a nuestro corazón. Espíritu Santo, yo te pido que esta tarde, tú te reveles al corazón de cada persona que estamos aquí. Revélate, Señor. Muéstrate en sus vidas. Derrámate en el corazón de cada persona en esta tarde. Y yo quiero hacer algo. Si verdaderamente yo no quiero, por favor, no hay presión aquí. Esto tiene que ser bien genuino. Pero si tú dices, yo quiero meterme un poquito más al río, verdaderamente ha nacido dentro de mí un deseo, quiero más, quiero vivir más esa vida del Espíritu, quiero conocerlo un poquito más, quiero verdaderamente meterme a ese río y llegar a ese punto donde ya no puedo pasarlo más que a nado, donde ya el Espíritu Santo tiene el completo control de mi vida. Yo quiero eso. Si tú quieres avanzar, si tú quieres meterte un poquito más, si tú estás aquí, tú dices, yo jamás he experimentado esto, pero quiero experimentarlo. Quiero vivir una vida con el Espíritu Santo, esa persona de Dios que está aquí entre nosotros. Si verdaderamente tú dices eso, ponte de pie conmigo, por favor. Yo quiero más. Espíritu Santo, tú estás viendo los corazones de cada persona que nos estamos poniendo de pie. Precioso Espíritu Santo, ahora si tú estás de pie, vamos a empezar a decirle, Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesito.
Señor, he creído que puedo en una o en otra área de mi vida. Pero el día de hoy reconozco que no puedo sin ti. Y me vacío. Empiézale a decir, Señor, me vacío de todas mis habilidades, de todas esas áreas donde yo me sentí capaz. Me vacío, Señor, de todo eso para decirte, te necesito a ti. Te necesito a ti. Vacío mi corazón de todos los orgullos. Te pido perdón. Dile ahí también, Señor, te pido perdón por todas mis fallas, por todo mi pecado, por toda mi maldad, por todo el egoísmo, por darle lugar a tantas cosas antes que a ti. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Me pongo a cuentas contigo. Quiero más de ti. Yo quiero ser esa persona que tú tomas de la mano y la vas llevando poco a poco, más profundamente contigo. Yo quiero ser esa persona que tú llevas cada vez más hasta llegar al nado, hasta llegar a perderme en el fluir de tu presencia en mi vida. Señor, aquí estoy. Perdóname, lléname. Y ahora dile, Señor, lléname de ti. Espíritu Santo, ven y lléname. Espíritu Santo, te necesito. Necesito tu presencia. Necesito ser transformado. Necesito la provisión. Necesito los frutos, ser productivo, ser fructífero. Te necesito, Espíritu Santo. Necesito tu presencia. Ven, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Majestuoso su nombre. Dile al Espíritu Santo. Majestuoso su nombre. El nombre de Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Majestuoso su Oh, nombre. precioso Dios. Majestuoso su Ven, nombre. Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Toca cada corazón, cada vida. Atrapa, enciende fuego nuevo. Enciende tu presencia. Nada se iguala a él. Majestuoso su nombre. No hay otro nombre. Majestuoso su nombre. No hay otro nombre. Majestuoso su nombre. Precioso. No hay otro Precioso Espíritu Santo. nombre. Precioso Espíritu de Dios, gracias. Empiézale a dar las gracias porque Él ha llenado cada corazón que sinceramente ha pedido esa llenura. Ahora, Espíritu de Dios, te pido que nos recuerdes que ahí estás y que quieres platicar con nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad, Espíritu Santo, y recuérdanos que ahí estás en cada uno de nosotros y que quieres convivir con nosotros, que quieres platicar con nosotros, que quieres llenar nuestra vida de sabiduría, de inteligencia, de sagacidad, de paz, de amor, de gozo, todos los frutos de tu presencia en nuestra vida. Espíritu Santo, bienvenido a mi casa y recuérdame que quieres platicar conmigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.